¿Cuáles son los principales cambios que introdujo la séptima edición de las normas APA en comparación con la sexta edición? Inicialmente con la sexta edición se maneja ya ahorita en las normas APA séptima edición un primer punto que es crucial, que es donde hablamos de la inclusión del uso del lenguaje inclusivo y no sexista, ¿cierto? Entonces tenemos que en el anexo 1 de las normas APA nos habla de unas pautas para un lenguaje inclusivo, donde nos dice que podemos usar un lenguaje no discriminatorio y libre de prejuicios, ¿cierto? Entonces esto hace que las normas APA séptima edición sean de pronto un poco más dinámicas y más abiertas a la estructura general que se tenía en sexta edición. Ya dentro de las normas APA séptima edición también tenemos entonces que no es obligatorio incluir el lugar de publicación en cuanto a las referencias de los libros, que era fundamental en sexta edición, ¿sí? Ya aquí no es necesario, puesto porque la estructura tiende a ser más sencilla dentro de las referencias. También se aceptan fuentes electrónicas como las redes sociales y para ellas hay una estructura específica dentro de la referencia al final del texto. Tenemos una mayor flexibilidad dentro de lo que es el tipo de letra, ¿sí? Normalmente se manejaba Time New Roman y Calibri, ahorita tenemos un poquito más de opciones para el tipo de letra y se maneja en dos tamaños, en 11 o en 12, ya depende pues como de la preferencia de la persona que está escribiendo. Y finalmente tenemos cambios en el formato de citas y referencias, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de las referencias era necesario en normas APA sexta edición el recuperado de, ahorita ya no es tan necesario, puesto que usamos el link, ¿cierto?, de los repositorios o el link de donde tomamos directamente la referencia o el DOI en algunos casos, y podría usarse el recuperado de en un solo momento, y es si la fecha de recuperación lo pide, es decir, es una fecha muy extensa, es una fecha muy vieja, muy antigua, entonces allí sí es como necesario poner el recuperado de. ¿Cómo se debe estructurar un trabajo académico según las normas APA séptima edición? Es algo muy sencillo, es algo muy corto, que requiere de un orden específico, ¿sí? Normas APA normalmente es una guía y es un paso a paso, y acá nos muestran entonces que inicialmente hablamos de una portada, ¿sí? Que la portada entonces contiene un título, el nombre del autor, la afiliación que tenga con la institución, el curso, el profesor que envía el trabajo y la fecha de recepción. Hablamos de un resumen, que en ocasiones es requerido, en ocasiones no, pero cuando es requerido, ese resumen tiene una estructura específica y es la cantidad de palabras. Nosotros hablamos de resumen de 150 a 250 palabras máximo, y el cuerpo del trabajo que está dividido por títulos y subtítulos, teniendo en cuenta que en normas APA séptima edición hay unos niveles de títulos, ¿cierto? Entonces, respetando ese apartado. Hablamos de las referencias al final del trabajo y hacemos acá la aclaración, y es que esas referencias van en orden alfabético, desde la letra inicial hasta las siguientes. Hablamos de tablas y figuras en caso de que sean necesarias y las requieran, ¿cierto? Y que esas también deben llevar y respetar la guía de tablas que se tiene en APA. Hablamos de los apéndices, ¿cierto?, que son opcionales, son a gusto de la persona que los quiera escribir, y pues si hay materiales adicionales relevantes o importantes dentro del trabajo. ¿Cuáles son los formatos de cita en el texto para fuentes con 1, 2 o más de 3 autores según APA séptima edición? Dentro de APA séptima edición se hace entonces la aclaración del et al, ¿sí? En tanto la cantidad de autores que se mencione. Hablamos de que cuando tenemos un solo autor, pues mencionamos el apellido principal, separamos por coma y ponemos el año de publicación. Cuando tenemos dos autores, exactamente dos, mencionamos los dos autores, los dos apellidos principales, separados por I, pero hay que tener en cuenta que no es la Y que usamos en castellano normalmente, sino que dentro de APA séptima edición está el recurso de pasarla a I inglesa. Se separa también por coma y se ubica el año de publicación. Y cuando hablamos de 3 o más autores, normalmente dentro de un texto se ubican en orden
y tomamos el autor principal, es decir, el primer autor, y a ese apellido le agregamos la partícula et al punto, agregamos la coma y agregamos el año. Esto siempre desde la primera cita, es decir, si yo voy a usar varias citas de ese texto, desde la primera cita yo tengo que hacer la salvedad del et al y asimismo sigo mencionando las demás. ¿Cómo se elabora la referencia de un libro en formato APA, séptima edición, y qué elementos debe incluir? Entonces aquí inicialmente hablamos de un formato básico, donde incluimos el apellido principal del autor separado por coma, la inicial del nombre o las iniciales si tiene segundo nombre, ¿cierto? Hablamos de el año siempre es fundamental, sin embargo, hay textos que no tienen año. Para esos textos que no tienen año usamos un recurso que es el S.F, ¿sí? En lugar del año, que significa sin fecha, usamos el título del libro en cursiva y ponemos la editorial finalmente. Un ejemplo entonces sería López, J.M, abro paréntesis 2018, punto, el nombre del libro que sería Psicología Social Contemporánea, punto, y hablamos de ediciones académicas, que en este caso es como la editorial. Resaltando que siempre en los libros el título del libro debe ir en cursiva, porque todos los formatos, artículos, capítulos de libro, programas de podcast que ya también se pueden incluir, todos esos llevan su cursiva en diferentes partes. Entonces es como poner mucha atención en qué tipo de texto voy a referenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una referencia de artículo de revista con DOI y sin DOI en APA séptima edición? Hablamos de DOI en tanto que es un link directo al artículo, nos lleva directamente al artículo que se publicó. En este caso se incluye el enlace del DOI al final de la cita. Normalmente en un artículo de revista citamos muy parecido al artículo del libro en la estructura inicial, que sería el apellido, la inicial pues del autor, el año, el título del artículo, el nombre de la revista en la que se publicó, aclarando que el nombre de la revista, en este caso al ser artículo, debe ir en cursiva. Ponemos el volumen y ponemos la edición de la revista en el orden específico. Número 12, en este caso del ejemplo, sería la edición y en paréntesis el número del volumen, que en este caso sería el 3. La página, de qué página a qué página va el artículo dentro de esa revista y agrego el link del DOI. Normalmente ingresamos a una página web y vamos a encontrar así en mayúscula DOI y ese es el link que yo voy a agregar en la referencia. Sin DOI, yo simplemente tomo la referencia tal cual y al final no es necesario ubicar el link o simplemente tomo el link de la página web. ¿Cómo se cita una fuente en APA séptima edición cuando no tiene autor identificado? Normalmente los textos, libros o páginas web tienen un autor. Es muy escaso el autor que uno no encuentra, pero en caso de que no se encuentre hay dos formas de nombrarlo, ¿cierto? De citarlo. Entonces tenemos una es que siempre se va a usar el título abreviado del texto o de la página web que voy a usar. Lo uso en cursiva si es un libro o es una página web y entre comillas si es un artículo. Hay diferentes tipos de artículos, para cualquier artículo aplica. Un ejemplo sería en cursiva, siendo este un libro o una página web, quedaría manual de redacción, el año en el que se publicó y siendo un artículo sería, por ejemplo, en comillas, el impacto del clima y el año en que se publicó, teniendo en cuenta que las citas que estamos usando aquí como ejemplo son de forma parentética, es decir, que van dentro de un paréntesis. ¿Por qué hago la aclaración? Porque dentro de normas APA hay dos tipos de cita. La narrativa y la parentética depende de la estructura que yo estoy usando dentro de mi texto. Acá los ejemplos son enfocados a lo parentético. ¿Qué cambios introdujo la séptima edición respecto al uso del et al en las citas dentro del texto? Yo lo hablaba ahorita en un apartado y es que dentro de la sexta edición el et al se usaba desde la segunda cita si había 3 o más autores. Es decir, yo en la primera cita tenía que mencionar
todos los autores que se encontraban dentro del texto y a partir de la segunda cita, al usar yo la segunda cita de ese mismo texto, aplicaba el et al. En esta cita yo la ubico desde la primera cita que uso del texto, teniendo en cuenta que el et al ya no se menciona al tercer autor, sino inmediatamente en el primer autor. Un ejemplo de eso sería si yo tengo, por ejemplo, Méndez, Sánchez y Bolaños, et al puntos, porque eso me indica que hay más de 3 autores. Yo en séptima edición, desde el primer autor, debo aplicar la regla del et al. ¿Cuáles son las recomendaciones de APA séptima edición para el uso de tablas y figuras en un documento académico? Bueno, dentro de las tablas y las figuras tenemos una primera recomendación y es que cada una debe estar numerada, es decir, debe tener un número, tabla 1, figura 2. El título de estas debe ir en cursiva y deben tener una nota explicativa en caso de que la imagen sea compleja o no sea fácil de comprender visualmente en el primer momento. Además de esto, deben insertarse lo más cerca posible del texto en el que se mencionan por primera vez. Es decir, yo cuando menciono una imagen por primera vez, yo tengo que poner esa aclaración, ese nombre muy cerca del texto que va corrido al cuerpo del texto en general. El estilo de estas tablas o de estas figuras, incluyendo imágenes, debe ser muy claro y con fuentes legibles, y los bordes son completamente innecesarios, es decir, yo debo eliminar todos los bordes que contengan estas imágenes o estas tablas. Ya no se encierran así un cuadrito como normalmente lo hacíamos en sexta edición, sino que todos los bordes o las márgenes salen. ¿Cómo se deben citar y referenciar fuentes electrónicas como páginas web, blogs o redes sociales en APA séptima edición? Sí, ya se pueden citar páginas web, redes sociales como Twitter, por ejemplo, dentro de normas APA y cada una tiene su estructura. Hablamos de página web e iniciamos con la organización o el autor. En el paréntesis donde normalmente ubicamos el año, ya entonces ubicamos el año, el día y el mes de publicación. Hablamos de un título de la página web que estamos citando y pegamos la URL. Un ejemplo de eso es OMS, abro paréntesis 2022, 10 de enero, punto, recomendaciones sobre la salud mental, punto y anexo ahí el link, la URL. Cuando hablamos de un blog, entonces cambiamos. Ya los blogs tienen un nombre propio de una persona que publica, entonces tenemos el apellido, la inicial del nombre de la persona que publica o las iniciales si tiene 2 nombres, el año, el día y el mes también de publicación, el título de la publicación, y aquí entra un recurso muy importante que son los corchetes. Dentro de esos corchetes yo tengo que hacer la aclaración que eso es una entrada de blog. Pongo el nombre del blog y pego la URL. Cuando hablamos de una red social, en este caso el ejemplo será Twitter, ponemos el nombre de usuario y usamos el recurso de los corchetes para agregar el arroba del usuario. Entre paréntesis pongo el año, el día y el mes, pongo el nombre del post, de la imagen, de lo que yo vaya a mencionar, vuelvo y uso el recurso de los corchetes y digo qué tipo de contenido es. Una publicación de imagen, un comentario, una mención, hago la aclaración de que es una red social y finalizo con la URL. Siempre debe ir la URL que me lleve directo a rectificar que esto que yo estoy mencionando ahí efectivamente está publicado y existe. ¿Cuáles son las reglas de formato en cuanto a márgenes, interlineado y tipo de letra en un documento con normas APA séptima edición? Hablamos de márgenes y nos enfocamos entonces de que cada margen debe ir de 1 pulgada, ¿sí? En los 4 lados, es decir, 2.54 centímetros a cada lado. Hablamos de un interlineado donde usamos el doble espacio en todo el documento, incluyendo en las referencias, y hablamos de tipos de letra que lo mencionaba inicialmente, entonces tenemos varios tipos de letra que ya son permitidos. Tenemos el Tiny Roman, que es el tradicional en tamaño 11 o 12, tenemos el Arial en 11 o 12, el Calibri en 11, la Lucida Sans Unicode de 10
Y tenemos la de Georgia, que también la usamos en 11. Estas son como las estipuladas por la norma, las que normalmente se pueden usar, pero siempre se hace como la salvedad entre Times New Roman 12 y el Arial 11, que es como la estructura principal. A eso se le agrega que los textos van completamente sin justificación, es decir, van todos a la izquierda, ya no se justifica, y que se le anexa lo que es la sangría de primera línea a todos los párrafos y la sangría francesa a las referencias del final del trabajo.